Bueno, acá estamos nuevamente con otro Mates con Historia. Les dejo un gran saludo a los que se han incorporado, a los que han descubierto este canal. Mi nombre es Pablo Yurman, vivo con mi familia en la ciudad de Rosario. Quiero primero, así no me olvido nuevamente, agradecerle a David Piñata. David Piñata ha tenido de Santa Fe Capital, ha tenido la amabilidad de regalarme este libro de su autoría. Son unos versos, lo acabo de terminar, dedicados a Malvinas, Malvinas en tinta gaucha. Malvinas en tinta gaucha, autor David Piñata, editorial, ya les digo, editorial ANA, ¿sí? Por supuesto, lo vamos a tener presente porque, saben ustedes, este año son los 40 años de la Guerra del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, la gesta de Malvinas. 40 años y vamos a hacer un mate, posiblemente dos, dedicados a esa fecha cuando nos acerquemos al 2 de abril, ¿sí? Al 2 de abril. Pero cumplo con David, te mando un gran saludo, David, muy amable, y te felicito por escribir sobre un tema, ¿no? Desde un punto de vista que, sinceramente, versos y vinculado a lo telúrico, a lo folclórico, para mí era novedoso. Hoy vamos a hablar de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, lo han pedido varias veces. Hemos aludido a Juan Bautista Alberdi en algunos mates. Ahora los voy a ir mencionando por si quieren ustedes ir a esos mates en los que hacíamos una referencia al pensamiento de Alberdi. Les cuento una curiosidad. Seguramente los que no son de Rosario no lo saben, lo que les voy a contar, y los que somos rosarinos se nos pasa el origen del nombre de un barrio. Hay un barrio, el barrio Alberdi, es en la zona norte de Rosario. Rosario está sobre la costa del río Paraná, ¿no? Ha ido creciendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste. Hacia el este tiene el límite natural del río Paraná. Y la zona norte tiene varios barrios, y uno de ellos es el barrio de Alberdi, Alberdi, la zona de Alberdi. ¿Y cómo surge este barrio? Bueno, en realidad surge como un pueblo a 7 kilómetros de la Rosario de entonces. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Y es curioso porque me parece que es el primer homenaje a Alberdi en vida. Alberdi va a morir en 1884 y la creación del pueblo Alberdi, iniciativa de un rosarino, Nicolás Puccio. Nosotros en Rosario pronunciamos así, Puccio. Es con doble C, así que podría ser Puccio o Puccio, pero en Rosario decimos Puccio. Es una zona muy linda, aún muy linda, sobre el río Paraná, en la barranca, con unas vistas muy lindas. Está la Bajada Puccio, es una calle, ¿no?, que baja desde la zona de las 4 plazas. Hay una iglesia muy linda, hay mansiones que eran mansiones veraniegas de la burguesía rosarina de fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, Alberdi se fusiona con la ciudad de Rosario, ¿sí? Y hoy, por supuesto, es parte de la ciudad misma. Y en la idea de Puccio, Nicolás Puccio quería hacer un homenaje a Alberdi, ¿no? Entonces propone la creación de un pueblo que lleve su nombre y le hace donación de una manzana a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Le dona una manzana a Juan Bautista Alberdi por escritura pública, esto está todo certificado, y también al entonces presidente de la República, Julio Argentino Roca. Ambos donan a su vez esa manzana
Y ahí es donde está la zona de las Cuatro Plazas, es una zona muy emblemática, el corazón del barrio de Alberdi. Por tanto, Rosario es un poco pionera en esto de rendirle un homenaje a quien muchos consideran, creo que con razón, el padre del liberalismo argentino, o uno de los padres del liberalismo argentino. Entonces, la figura de Alberdi hay que conocerla, aún para criticarla. Saben ustedes cuál es mi criterio al respecto, sea con Alberdi o con el autor que sea. Acá tengo, bueno, la más conocida, la más difundida de sus obras, bases, pero no la única, En realidad, Alberdi, bueno, nace el 29 de agosto de 1810, por ese motivo el 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado, ¿sí? No se preguntaron, algunos por ahí se preguntan estas cosas, ¿y por qué el Día del Abogado el 29 de agosto? Bueno, en homenaje al natalicio de Juan Bautista Alberdi. Va a ser un joven tucumano, ¿no? San Miguel de Tucumán, pero él ya consigue trasladarse a Buenos Aires para hacer sus estudios de grado universitario, se va a graduar de abogado. Es ayudado económicamente por los caudillos federales de Tucumán y de Buenos Aires, porque él no venía o no procedía de una familia, digamos, de dinero, ¿sí? De dinero. Y hay un primer Alberdi en términos de pensamiento, ¿no? Es un gran intelectual. Hay un primer Alberdi que es el de la generación del 37 y, bueno, en otro mate vamos a analizar la generación del 37, pero eran unos pensadores básicamente con foco en la ciudad de Buenos Aires. Y es el Alberdi que copia las ideas del romanticismo, el romanticismo francés sobre todo. El romanticismo en Europa, Francia, Alemania, se caracteriza como una respuesta, una reacción al iluminismo francés, al iluminismo, ¿sí? El iluminismo que hablaba del hombre como una abstracción, en realidad se refería a la humanidad, a estas generalizaciones, generan una reacción de valorar lo telúrico, lo autóctono, lo propio, y por eso el romanticismo en Francia, pero sobre todo en Alemania, se va a caracterizar por una valoración de lo propio. Goethe y Fichte, Schiller, Wagner en otro ámbito, ¿no? Es decir, la rememoración de los orígenes de la nacionalidad común, el abandono de la idea del ser humano como una abstracción, el individuo de la Revolución Francesa, para entenderlo como un individuo con raíces, con tradiciones, con idiosincrasia, con religión, con una lengua, ¿sí? El romanticismo en Europa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el gran problema con algunos, no todos, de los intelectuales del 37? Eran muy jovencitos, ¿sí? Eran veinteañeros, Alberdi uno de ellos. Acá es cuando Alberdi escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho, ¿no? El fragmento preliminar al estudio del derecho es una obra interesante, es más de contenido jurídico, pero al margen de este producido intelectual, el problema de él y de Esteban Echeverría y José Mármol y otros, es que como van a asumir que lo civilizado es lo europeo y por tanto están pendientes de la última moda europea, en cuestión de ideas me refiero, ¿no? Entonces, claro, Echeverría, que pasa una temporada en París y vuelve a Buenos Aires, en esa época el que volvía de París era como que volvía del más allá, ¿no? Entonces estaban ahí ávidos de las novedades y claro,
¿Qué se usaba? Le preguntaban. ¿Y qué pasa ahora en París? ¿En qué están? Y están en la valoración de lo propio, ¿no? Pero acá algunos confundieron y entendieron que, por tanto, ser romántico en el Río de la Plata era ser afrancesado. ¿Se entiende el dislate? El equívoco, el equívoco. Claro, los franceses eran románticos porque rescataban lo francés, lo alemán, cada uno, ¿no? Los rioplatenses, afrancesados, que se creen románticos, van a proponer reemplazar lo telúrico nuestro por lo europeo, en este caso los franceses. Entonces hay un primer Alberdi embrollado en toda esta cuestión, es lo que lo aleja a él y a otros de la experiencia federal con Rosas. Si hay algo romántico, aunque Rosas no supiera lo que significaba el término, ni sus seguidores, era Rosas y el federalismo. ¿Por qué? Y porque era la valoración de lo propio. Coherentemente hablando, la generación del 37 debería haber sido federal. Debería haber sido federal, pero no. Fue antifederal y fue sobre todo antirrosista. Ahí hay una cuestión, creo que, claro, con el diario del lunes, creo que Rosas comete un error, que es no tratar de darse una política que contuviera a estos jóvenes, ¿sí? No les da mayor trascendencia. Es como que los ningunea, hay un cierto desprecio. Entonces el federalismo asume un grado de irracionalidad también, de que el que vestía de frac y tenía la barba cortada a la francesa, Esteban Echeverría, por ejemplo, era un salvaje unitario. ¿Sí? Esto creo que pasó y me parece que fue un grave error. Fue un grave error. Bien, Alberdi se va al exilio, está en Montevideo un tiempo. Pero va a terminar en el exilio en Valparaíso, en Chile, ¿sí? En Valparaíso, Chile. Es más común leer su obra en los periódicos. Y ahí es donde lo sorprende la noticia de la batalla de Caseros, ¿sí? Él está en Valparaíso, Chile. Y a fines de febrero, la batalla de Caseros, el derrocamiento de Rosas, ¿sí? Llega a fines de febrero llega la noticia a Valparaíso. Y él lo reconoce, que se pone a escribir a las apuradas el libro Bases, que se publica en mayo de 1852, ¿no? Entre correcciones y los que hemos escrito algún libro sabemos que no es muy sencillo, o sea, requiere un tiempo, ¿no? Bueno, él en un mes y medio escribió Bases. En realidad, la mitad son constituciones que él propone como modelo, constituciones extranjeras que él propone como modelo porque esto estaba destinado a los congresales que se iban a reunir en Santa Fe en noviembre de 1852, a el 1 de mayo de 1853, que van a sancionar nuestra Constitución Nacional, ¿se entiende? De ahí el apuro. Pero él dice, es un libro escrito a las apuradas. ¿No? Bueno, ustedes... para mí es un dato. Por ejemplo, se va a dar algo bastante gracioso. En 1852, una de los modelos constitucionales que Alberdi propone para inspirarse es la Constitución del Estado de California. El Estado de California de los Estados Unidos, ¿sí? José María Rosa es muy irónico, pero creo que es bastante categórico y sensato cuando dice, justamente con la fiebre del oro que se había desatado en California en 1848 y que había atraído
a cuanto aventurero, pistolero y delincuente había en todo el continente? Justamente, la Constitución de California, en donde regía la ley del Colt y de ver quién era el más rápido, no era precisamente un modelo constitucional meditado, asentado, en el cual debiéramos poner nuestros ojos. Pero bueno, Alberti tenía estas cosas, ¿no? Yo les voy a leer, como siempre, algunas cosas que dice Alberti y que yo me permito traer acá a colación. Habla de la educación, él, por supuesto que él entiende que hay que educar al pueblo, etcétera, etcétera, pero dice cosas llamativas. Dice, en cuanto a la instrucción que se dio a nuestro pueblo, jamás fue adecuada a sus necesidades, copiada de la que recibían pueblos que no se hallan en nuestro caso, fue siempre estéril y sin resultado provechoso. Se refiere a la época de la colonia, ¿no? La instrucción superior en nuestras repúblicas no fue menos estéril e inadecuada a nuestras necesidades. ¿Qué han sido nuestros institutos y universidades de Sudamérica sino fábricas de charlatanismo, de ociosidad, de demagogia y de presunción titulada? Me llama la atención porque en el Mates con Historia dedicado al último 12 de octubre, que titulamos ¿De qué debe pedir disculpas a España?, o en otro que dedicamos a la intelectualidad femenina española del siglo XVI, nos detuvimos y vimos que España sembró y mantuvo durante siglos universidades impulsadas por la corona o por la iglesia local del obispo de cada lugar, ¿no? La Universidad de México, 1550, la Universidad de San Marcos de Lima, la Universidad de Santo Domingo, comienzos del siglo XVI. La más antigua en territorio argentino, la de Córdoba, 1624. Despacharse con esta frase en un continente en el que España había dejado 35 universidades en 1810, me parece, no sé, me parece equivocado. Y fíjense también, ¿no?, esto del liberalismo del siglo XIX. No pretendo que la moral deba ser olvidada. Bueno, porque él le da mucho énfasis al estudio de las artes y de los oficios y de la industria, ¿no? Lo cual está muy bien. Dice, no pretendo que la moral deba ser olvidada. Sé que sin ella, la moral, ¿no?, la industria es imposible, pero los hechos prueban que se llega a la moral más presto por el camino de los hábitos laboriosos y productivos de esas nociones honestas que no por la instrucción abstracta. Estos países necesitan más de ingenieros, de geólogos y naturalistas que de abogados y de teólogos. Bueno, quizá tuviera razón, ¿no?, en el caso de los abogados. Su mejora se hará con caminos, con pozos artesianos, con inmigraciones y no con periódicos agitadores o serviles, ni con sermones o leyendas. Bueno, la experiencia histórica también demuestra que después también con caminos, con puentes, eso por sí tampoco genera la felicidad de un pueblo. O sea, es tan errado lo uno como lo otro, ¿no? A ese fin debe propenderse, dice Alberti, en bases, ¿no?, a sacar a nuestra juventud de las ciudades mediterráneas, de donde viene él, que es tucumano, donde subsiste el antiguo régimen con sus hábitos de ociosidad, presunción y disipación, y a traerla a los pueblos litorales para que se inspire de la Europa que viene a nuestro suelo y de los instintos de la vida moderna. Esto es un poco un preámbulo a lo que él opina, y ustedes ya saben, él va a ser el autor de aquella frase, gobernar es poblar. Él favorece y pide a gritos que se favorezca la inmigración europea, pero atenti, no cualquier inmigración europea. Él lo que quiere es que vengan nórdicos, alemanes, en todo caso anglosajones o franceses, que no van a venir, o sea,
van a venir en una proporción mínima, ¿sí? De hecho, después va a haber un escrito de él en el cual, de alguna manera, despotrica con la inmigración que vino, que son los mediterráneos, nuestros abuelos, ¿sí? Italianos, españoles, sirio-libaneses, qué sé yo. Entonces eso lo lleva a la cuestión de la inmigración. Fíjense lo que escribe. Él le asigna a la inmigración masiva, que no duda en llamarla una sustitución de población, ¿eh? No, lo dice acá sin mayor problema, como Sarmiento. Él el ideal es que venga tal magnitud de inmigración europea que sustituya a la población criolla. Que la sustituya, ¿eh? Esto de el melting pot norteamericano, de todas, el crisol. No, crisol no. Si pueden venir alemanes, suecos, holandeses y sustituir al criollaje, mejor. Porque él cree que es incapaz el nativo, el criollo, el mestizo, de, como Sarmiento. Lo hemos analizado en el Mates con Historia dedicado a Sarmiento. Dice, cada europeo que viene a nuestras playas nos trae más civilización en sus hábitos que luego comunica a nuestros habitantes que muchos libros de filosofía. Se comprende mal la perfección que no se ve, toca ni palpa. Un hombre laborioso es el catecismo más edificante. Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos, traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí. Queremos que los hábitos de orden, de disciplina y de industria, dicho sea de paso, eso era la Argentina rosista, ¿no? De orden, disciplina, eso no era la Argentina de Rosas. Era la Argentina de Rosas. Dice Alberdi, queremos que los hábitos de orden, de disciplina y de industria prevalezcan en nuestra América. Llenémosla de gente que posea hondamente esos hábitos. O sea, el nativo no tiene esos hábitos, ¿se entiende? Lo cual fue desmentido por la historia, por los hechos. Les recomiendo ese video, ese Mates con Historia que dedicamos a la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas. Lo que se había logrado con el pueblo guaraní. Bueno, eso Alberdi no, es parte de una realidad que él no ve, no quiere ver. Ellos son comunicativos. Al lado del industrial europeo pronto se formará el industrial americano. La planta de la civilización no se propaga de semilla, es como la viña, prende de gajo. Y escuchen esto porque no tiene desperdicio. Haced pasar al roto, al gaucho, el cholo, es decir, los elementos populares, ¿no? En cada región. Haced pasar al roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción, en 100 años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y confortablemente. Yo creo que Alberdi no conoció la Londres de su época, por lo menos los cinturones industriales, las barriadas de obreros de las industrias británicas de ese siglo XIX, ¿no? ¿En serio el obrero inglés trabaja y vive dignamente? La historia dice otra cosa, ¿no? Hay un poco de ingenuidad en el hombre, me parece también, ¿no? Poner el 1.000.000 de habitantes que forma la población media de estas repúblicas en el mejor pie de educación posible, tan instruido como el cantón de Ginebra en Suiza,
como la más culta provincia de Francia, ¿tendréis con eso un gran y floreciente Estado? Ciertamente que no. En fin, continúa con este tipo de razonamientos, ¿no? Habla de los tratados internacionales, y él es uno de los que dice que hay que llenar de privilegios al capital extranjero para que vengan con sus industrias. Ahí también hay una gran ingenuidad de Alberdi. Él cree que los países industriales son tan buenos que van a permitir que lo que tienen en vista para Sudamérica, que es que seamos semicolonias, abastecedoras de materia prima y compradoras de sus productos industriales, nos vamos a industrializar. Él cree que realmente ellos lo hacen por amor a la humanidad, ¿no? Y por último, para no alargarlo demasiado, yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Bases, el título es más largo, ¿no? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Hay que leerlo. El tema de la navegación de los ríos. No sé si ustedes se darán cuenta que un poco esto circuló entre los congresales y va a ser una especie de evangelio político para los congresales, ¿no? Lo que decía Alberdi era palabra santa. Y ahí está en la Constitución. La libre navegación de los ríos interiores, lo dice la Constitución. Los ríos de la República Argentina son libres para ser navegables por cualquier buque de la bandera del país que fuera. Lo que nos costó 20 años de sangre derramada para defender nuestra soberanía sobre los ríos interiores, Alberdi propone tirarlo por la borda, metafóricamente, y fíjense que él mismo es consciente, ¿no? Los grandes ríos, esos caminos que andan, como decía Pascal, son otro medio de internar la acción civilizadora de Europa por la imaginación de sus habitantes en lo interior de nuestro continente. Pero los ríos que no se navegan son como si no existieran. Hacerlos del dominio exclusivo de nuestras banderas indigentes y pobres, la Argentina había logrado los tratados Arana-Southern. Tuvimos un pequeño cortecito, nos quedamos sin almacenamiento. Retomo la lectura, ¿no? de la libre navegación de los ríos interiores que propone Alberdi en Bases. Parece que se había olvidado de lo que la Argentina había logrado 2 años antes, ¿no? Con esos tratados de paz con Francia y con Inglaterra. No éramos un país pobre e indigente, nosotros al menos. Y él continúa, pero los ríos, hacerlos del dominio exclusivo de nuestras banderas indigentes y pobres es como tenerlos sin navegación. Para que ellos cumplan el destino que han recibido de Dios poblando el interior del continente, es necesario entregarlo a la ley de los mares, es decir, a la libertad absoluta. Dios, es llamativo, ¿no? Como acá cuando él va a opinar sobre un tema sensible, por eso acá me parece que él sabe lo que está proponiendo, que va a trasladarse a la Constitución Nacional. Entonces lo pone a Dios. Esto es bien del liberalismo, ¿no? Del siglo XIX. Dios no cuenta en la economía, pero cuando cuenta, sí. Dios no los ha hecho grandes, a los ríos, como mares mediterráneos para que solo se naveguen por una familia. Como diciendo, Dios quiere otra cosa. Proclamar la libertad de sus aguas y para que sea permanente, para que la mano inestable de nuestros gobiernos no derogue hoy lo que acordó ayer, firmar tratados perpetuos de libre navegación. Está diciendo, nunca más vamos a ser dueños de lo que entonces era la vía de comunicación por excelencia de los ríos navegables de la Cuenca del Plata. Juan Bautista Alberdi acá, no estoy inventando nada. Y miren lo que dice. Para escribir esos tratados no leáis a Batel ni a Martens. No recordéis el Elba y el Mississippi.
Leed en el libro de las necesidades de Sudamérica y lo que ellas dicten, escribidlo con el brazo de Enrique VIII. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué escribe esto? Porque claro, cualquiera va a decir, che, a ver, vos nos estás diciendo que el modelo es Estados Unidos. Sí, hay que imitarlo, perfecto. Pero si yo quiero navegar con mi barco mercante de bandera argentina al río Mississippi, me dicen, momentito, ¿a dónde va? Tiene que pedirnos permiso a nosotros para navegar el Mississippi. ¿Qué se cree? ¿Que esto es cualquier cosa? Por eso dice, no miren el Elba en Alemania, el Mississippi, no. Hay que tener otra actitud. Brasil permitía la libre navegación del Amazonas. No, de ninguna manera. Se dan cuenta cómo entonces hay mucha contradicción en este hombre que va a ser un intelectual de fuste, pero con estas cuestiones, ¿no? Y cierro. Él también dice, bueno, sí, ya pasó la etapa de los héroes. Eso fue antes, ahora tenemos otros valores. Dice, y ante los reclamos europeos por inobservancia de los tratados que firméis, no corráis a la espada ni gritéis conquista. No va bien tanta susceptibilidad en pueblos nuevos, que para prosperar necesitan de todo el mundo. Cada edad tiene su honor peculiar, comprendamos el que nos corresponde, mirémonos mucho antes de desnudar la espada. No porque seamos débiles, sino porque nuestra inexperiencia y desorden normales nos dan la presunción de culpabilidad ante el mundo en nuestros conflictos externos y sobre todo porque la paz nos vale el doble que la gloria. La paz nos vale el doble que la gloria. Es decir, lo que propone es lo que se va a concretar. Que la Argentina, que supo poner de rodillas a los poderosos del mundo, pase a ser una factoría feliz. Una factoría feliz. Claro, feliz para los que van a disfrutar de ese esquema, ¿sí? El resto, bueno. En fin, va a haber otro Alberdi, el menos conocido, el Alberdi viejo, el Alberdi que está de vuelta, que escribe otro libro, Peregrinación de Luz del Día en América Latina. Peregrinación de Luz del Día en América Latina. Es una fábula con trasfondo político. No la tengo acá, la tengo en mi biblioteca, pero si es la edición de 1916, la abro y se deshace. La abro y se destroza. Es una pena, tengo que hacer algo con esa versión de Peregrinación de Luz del Día en América Latina. Luz del Día es el nombre de incógnito de la verdad que huye de Europa, donde no ve más futuro, y va a América Latina y allí se topa con ciertos personajes. Hay algunos párrafos en Luz del Día, o Peregrinación de Luz del Día en América Latina, en los que, a entender de algunos, Alberdi se desdice de algunas de estas cosas. Se desdice. Y valora, por ejemplo, a caudillos como Juan Manuel de Rosas. Les recomiendo que lean Peregrinación de Luz del Día en América Latina, Juan Bautista Alberdi, cuando ya Juan Bautista Alberdi era un ninguneado por la élite intelectual porteña. De hecho, la primera edición de ese libro la tiene que costear él y se edita en Francia. Y luego, ya muerto Alberdi, se publica en 1916 en Buenos Aires. Bien, cumplimos con los que pedían un mates dedicado a Juan Bautista Alberdi. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les doy las gracias, les deseo una muy buena semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere.